Una vez más, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar empezando en esta tarde con esta nuestra lección número 4 y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia medieval. Eh, Hemos visto los periodos de la iglesia y pues habíamos dicho que si podríamos dividir los periodos de la iglesia desde el principio hasta la actualidad, son 6 periodos. Ya hemos visto lo que es la iglesia apostólica, hemos visto lo que es la iglesia perseguida, que es la iglesia que surgió luego de la muerte de los apóstoles, donde aparecen los padres de la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia imperial y cómo la iglesia llegó a tener todo este poder frente y tener tanto reconocimiento de haber sido los perseguidos, de haber sido los que vivían en zozobras, no sabían qué iba a pasar con su mañana, de repente cambiaron ahora a los puestos más altos. Y hoy nos vamos a enfocar en la iglesia medieval. Cuando hablamos de iglesia medieval, estamos hablando de la iglesia, en otras palabras, en el término medio, en ese término medio. No estamos hablando del principio, no estamos hablando del después, no estamos hablando de antes de la era moderna, estamos hablando de la etapa media, pero también estamos hablando de la era media también. Cuando nosotros estamos en el colegio, en la universidad, se nos enseña mucho acerca de la Edad Media, porque surgieron muchos movimientos que existen inclusive hasta el día de hoy. Uno de ellos que nació en esta etapa fue el surgimiento, por ejemplo, del poder musulmán. Todas estas cosas surgieron en la Edad Media y desde allí hasta acá tenemos muchísima historia y el día de hoy estudiando la historia de la iglesia en esta etapa, en la etapa medieval, nosotros vamos a aprender y a comprender algunas cosas que ocurren inclusive hasta el día de hoy y vamos a ver el porqué también de todas estas cosas. Amén. Así que vamos a continuar. Si podemos nosotros dividir a este periodo de la iglesia medieval en 9 partes, digámoslo así, podemos dividirlas en estas que son el progreso del poder papal, el poder musulmán, el Santo Imperio Romano, la separación de la iglesia de Roma y Grecia, las cruzadas, arte y literatura, el principio de la reforma, la caída de Constantinopla y sus eruditos y a su vez también sus dirigentes. Amén. Entonces, eh, el libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 18, nos dice algo muy importante. Jesús dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lo que la escritura nos dice en este libro. El contexto de este pasaje bíblico es precisamente Mateo capítulo 16, empezando desde el versículo 13. Nosotros lo hemos leído, ¿no? Dice el verso 13, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos.
Estos pasajes bíblicos no se refieren a un poder que Dios le dio a Pedro. No están inclinados a que nosotros entendamos una asignación directamente y exclusivamente solo para Pedro y lo que podríamos llamar sus discípulos, aquellos a quienes él les enseñara también la palabra del Señor. Este pasaje bíblico está dedicado para la iglesia. Todo aquel que entienda esta poderosa revelación, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que entienda esto, que Él no es un hombre más, que Él no es alguien más que apareció en la historia, sino que es el Hijo de Dios, sobre todo aquel, dice el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la roca sobre la cual la iglesia se edifica. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia se edifica, el fundamento de saber quién en realidad es Cristo. Lastimoso que en la actualidad hay mucha gente que todavía aún dentro del cristianismo, está dudando acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que entiende este fundamento sobrenatural puede recibir y ser parte de esas promesas. Y Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que atares en la tierra será atados en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque entendiste esta revelación, porque entendiste a quién tienes enfrente tuyo. No puede ser que tengamos años en la iglesia, tanto tiempo en la congregación. No puede ser que inclusive estemos ministrando, predicando, cantando, sirviendo a Dios de muchas maneras, de muchas formas, y todavía no tengamos nosotros esta experiencia de entender y de reconocer quién es Cristo. En realidad, todavía no conozcamos a Cristo en verdad. Porque cuando no se conoce a Cristo, es cuando cualquier afán, cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor nos puede distraer. Y pues nuestro inicio puede ser grande, puede ser maravilloso, pero cuando dejamos de tener a Cristo como el centro de nuestras vidas, al único lugar a donde se va es hacia la decadencia. La iglesia, la iglesia, mientras estaba en, en persecución, la iglesia era una iglesia creciente. La iglesia era una iglesia apasionada por Dios. Pero cuando la iglesia pasa al siguiente proceso, un proceso en el que la iglesia ahora llegó a estar en las esferas más altas, en los lugares más altos, y era donde en realidad el reino de Dios tenía que ser más extenso, el reino de Dios tenía que alcanzar todos los lugares que no habían llegado, Dios mismo los puso allí, pero hubieron otros afanes, afanes de poder, afanes de reconocimiento, afán por el dinero, afán por todo menos por Dios. Esas cosas hicieron que la iglesia empiece a caer en una decadencia. Y en esta etapa de la iglesia medieval nos vamos quizá a quedar sorprendidos en realidad de ver tanta decadencia moral, tanta decadencia espiritual, tantas cosas que ocurrieron y que en realidad no representan a Cristo, no representan a Cristo como debería de ser. Amén. Eh, lo primero que ocurre en este periodo, que empieza en el 590 y está culminando aproximadamente en el 1073 después de Cristo, es el progreso del poder papal. Eh, Anteriormente nosotros vimos cómo la iglesia ahora se unificó al imperio. El imperio necesitaba a la iglesia porque Constantino había decretado al cristianismo como la religión oficial. No convenía
que hubieran tantas religiones y el imperio tener que sostener a todas esas religiones de alguna forma, favorecerlas en sus construcciones y en sus cosas, ya que el imperio romano era un imperio politeísta, pero Constantino utilizó esto también como una estrategia, una sola religión, un solo lugar a donde todos podríamos, si hay que dar, si hay que sustentar algo, pues vamos a poder hacerlo en un solo lugar, a una sola creencia. Fue algo estratégico también de parte de Constantino. Y eso hizo que los emperadores tengan que de ley alinearse a la iglesia, tengan que por ley siempre acercarse a la iglesia, porque inclusive si la iglesia excomulgaba, hubieron periodos en los que los papas excomulgaban emperadores, emperadores que podrían haber sido inclusive tiranos, y al haber sido excomulgados ya no podían ir a la iglesia. Entonces, por ende, perdían el respeto, perdían ese respeto sobre el pueblo, sobre la nación que ellos estaban al frente. Entonces, el emperador de ley tenía que volver al papa, tenía que pedirle perdón. Algunos papas hasta exageraron haciendo que les besen los pies, humillándolos prácticamente a ciertos emperadores para que ellos puedan volver a la iglesia y así no perder la autoridad frente al pueblo. En este periodo de crecimiento, lo primero que ocurrió es el poder para la justicia. Recordemos algo también, ¿no? Que la iglesia, al estar al frente de los principales puestos, digámoslo así, en el imperio en aquel tiempo, empezó inclusive a hacer justicia sobre los esclavos. Ya los esclavos inclusive podían demandar a sus amos por maltrato y cosas así. Entonces hubo un equilibrio, hubo un equilibrio muy bueno en aquel tiempo porque la iglesia empezó a intervenir en aquello. Ya en este tiempo, ya el obispo, como había sido conocido anteriormente, ya su nombre fue mudado y fue mudado al cargo de papa, que significa padre. Pues no, el imperio, perdón, el poder de la iglesia ya se había también dividido en Occidente y en Oriente. En Occidente, en Roma, estaba la sede con el obispo ya en este momento se había convertido en papa, y en Oriente en lo que es Constantinopla, donde Constantino movió la sede también del gobierno romano a ese lugar. Entonces se dividió y ya habían dos obispos. El de allá no quiso llamarse papa, él se llamó patriarca. Él se llamó patriarca, el de acá se quedó con el nombre de papa, pero cada uno asumía el que tenía en realidad poder, el que tenía autoridad sobre la iglesia. Se habían dividido y cada quien tenía sus seguidores. En los de Oriente no compartieron de la misma manera todas las ideologías que habían acá en Occidente, porque Occidente fue la parte que más se corrompió desde el principio con lo que son la adoración a imágenes, la adoración a los santos, el empezar a aclamar a ciertos mártires que habían estado durante aquel tiempo. Entonces, en Oriente no compartieron con muchísimas de estas cosas. No es que lo hizo tampoco mejores en todos los sentidos, pero sí habían cosas que ellos no compartían. Más adelante también cometieron casi los mismos errores, también se corrompieron en muchas áreas porque el poder, lastimosamente, cuando no está guiado por el Espíritu de Dios, una persona que llega a tener poder es como que le deja un arma para matar y para matarse a sí mismo, para herir a otro y para herirse también a sí mismo. Lo segundo es que también había incertidumbre del gobierno secular,
porque el poder de la iglesia creció tanto que hasta la iglesia dominaba en la educación. Hasta en la educación, la iglesia dominaba a tal punto que eran los principales encargados ahora, inclusive por medio de los monasterios, eran los principales encargados de la educación de los niños. Y es allí en donde ellos tenían que seguir enseñando las corrientes para que las personas continúen llevando a cabo esa misión, entre comillas, digámoslo así. Algo más que es muy importante ver acá es la constancia del gobierno de la iglesia. A pesar de que ya había un papa que era el primer mandante en aquel tiempo, la iglesia no dejó de tener obispos, cardenales, luego llamados también, personas que ahora se iban a encargar de poner al siguiente papa. Ya no era sencillamente alguien dijo, yo soy el líder. Yo soy el líder porque he sido el que a más gente le ha predicado, el que más gente ha discipulado. No, ahora ya la iglesia en este tiempo tenía un gobierno al cual regirse, un gobierno al cual también sujetarse, someterse. Nadie podía sencillamente reclamar el puesto, aunque muchos inclusive llegaron a puestos comprándolos. Y es allí donde los cardenales también se corrompieron. Muchos cardenales se corrompieron en este tiempo y creo que aún en la actualidad ocurren cosas como estas, ¿no? Y por eso les preguntaba yo en estos días, ¿qué entienden por simonismo? Porque imagínense, hubieron personas que llegaron al poder porque le fue comprado desde el primer derecho de ser un sacerdote, luego de ser un cardenal y luego hasta llegar hasta papa. Hubo un papa, el papa Alejandro, fue el que pasó por estos periodos y y no era la forma correcta de que llegue allí. Tiene que ser por justicia, tiene que ser por conocimiento, por sabiduría. Y es por eso que si ustedes se ponen a estudiar la vida de los papas y la decadencia moral que hubo en los papas, ustedes van a encontrar como hubieron papas que hicieron inclusive de la misma iglesia centros de diversión, centro de diversión, lugares de orgía y tantas cosas que ocurrieron en aquellos tiempos. Algo más que es muy importante que conozcamos nosotros es sobre los medievales fraudes píos. Los fraudes píos, cuando nosotros escuchamos esta palabra, nos vamos a inmediatamente inclinar a recordar a aquel que estableció el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, que es Constantino, ¿cierto? Entonces, estos fraudes píos son documentos que la iglesia ya en este tiempo, la iglesia que ya se había corrompido, pues ahora decía que Constantino le había dado un documento al obispo de Roma, al obispo Silvestre I, y con este documento le había dado autoridad suprema sobre todas las iglesias hacia donde se extienda el mundo y todas las provincias europeas en aquel tiempo del Imperio Romano. Y esto es lo que se consideraba el patrimonio de San Pedro. Constantino había dejado un documento, entre comillas, en el cual él decía que había cierto espacio de tierra que iba a pertenecer por siempre a la iglesia. Entonces apareció este documento, los papas fueron a reclamar aquello al gobierno, el gobierno en aquel momento no, no hacía una investigación como se la haría hoy en día y se dio aquello. Y es por eso que tienen hasta la actualidad muchísimos lugares, pero que en realidad lo que fueron fue producto de un fraude. ¿Por qué se les considera como fraudes? Ya lo vamos a ver. Algo más,
donación falsificada de Constantino es esta, ¿no? Los siguientes son las decretales falsas isidorianas, ¿no? Dice que en aquel tiempo un hombre llamado Isidoro, de la misma manera trajo a sí mismo un documento en el cual el Papa había dejado establecido que él era el gobernante sobre todos los emperadores. Y esto había sido una decisión que no la había tomado él, sino una decisión que la habían tomado los apóstoles en su momento. Cuando ellos estuvieron y predicando, ellos habían dejado ya establecido una supremacía desde Roma sobre las iglesias en el mundo, que el que luego vendría a convertirse, a cambiar su nombre a Papa, sería el líder supremo con total independencia. Eso es lo que dicen estos documentos, las falsas isidorianas, que el Papa tiene total independencia de la Iglesia sobre el Estado. O sea, el Estado no puede dominar a la Iglesia. El Estado no puede fiscalizar a la Iglesia. Y el Estado tampoco puede juzgar a la Iglesia. Este documento de este hombre llamado Isidoro, este documento menciona que si algún obispo, por ejemplo, comete errores, faltas, qué sé yo, inclusive pecados graves, él no va a ser juzgado por un tribunal secular. Él debe de ser juzgado por un tribunal eclesiástico. Es de la forma como debe de ser juzgado este líder. Las evidencias del fraude, pues las evidencias son muy obvias, en primer lugar, porque el lenguaje en el que fueron escritos no era ni siquiera el latín de los primeros siglos, sino el latín de los siglos 8 y 9, en otras palabras, de el tiempo en el que ellos estaban ya llevando a cabo la demostración de estos falsos documentos, ¿no? Los títulos, por ejemplo, y las condiciones no eran del tiempo antiguo, sino que eran también de la Edad Media. No había concordancia en esto. Es como que usted diga, viene alguien y dice, mire, mi tatarabuelo me dijo que Constantino en algún momento vino en su avión privado hasta este sector y le regaló una ciudad o una provincia. Y usted viene y se acerca y aquí está el documento que dejó Constantino, se lo dejó entregando a mi tatarabuelo. Pero ¿cómo usted se da cuenta de que no es real? Porque en el tiempo de Constantino no habían aviones. En primer lugar, ¿no? Entonces son cosas que no tienen concordancia, no tienen concordancia, pero en aquel tiempo esos fraudes se hicieron una realidad. Y como el papado tenía poder, autoridad, inclusive sobre el Estado, entonces fue aceptado aquellas cosas, ¿sí? Además de eso, se dice que lo que hablan acerca de este, las decretales falsas isidorianas, aquello, dice que los textos bíblicos que se usaron eran los de la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina no fue escrita sino hasta el 400 después de Cristo. O sea, en el tiempo de los apóstoles todavía no se escribía de esta forma como fue escrito en aquel tiempo, ¿no? Entonces, si es algo real, ¿cómo se pueden citar textos de una Biblia que todavía no existía, recién se estaba haciendo el canon en los días de los apóstoles, ¿no? Lo siguiente es el periodo de culminación también del poder papal.
Esto es desde el 1073 hasta el 1216 después de Cristo, ¿no? Aproximadamente 150 años, el papado tuvo prácticamente poder absoluto, absoluto. eh, la iglesia estuvo siempre sobre todo el mundo. Este papa, el papa Hildebrando, un papa que usaba su nombre, luego fue llamado Gregorio VII, uno de los papas que algunos dicen que fue un hombre muy inteligente, un hombre sumamente inteligente, pero a su vez también fue una persona muy pagano y mentiras que utilizó y cosas que hizo que en realidad quedaron grabadas en la historia. Una de estas cosas es lo que él dijo acerca de la triple tiara. ¿Por qué utilizó este argumento? Lo utilizó para él poder tener ese poder sobre el Estado. Y dice él que la triple tiara fue designada al Papa porque en primer lugar es padre de príncipes y reyes. En segundo lugar, es gobernador del mundo. Y en tercer lugar, es vicario de Cristo. Por eso usted ve la triple tiara que tiene una puntita hacia aquí y otra puntita acá y otra puntita acá. Son las triple tiaras, porque el Papa asume que él es el padre de todos los príncipes y de todos los reyes, que asimismo es el gobernador de todo el mundo y también el, el, el vicario o el representante de Cristo aquí en la tierra. Él es quien representa a Cristo aquí en la tierra. Cristo no se puede representar por sí mismo. La escritura está de más. Necesita un representante, según lo que manifestó en aquel momento este Papa y que hasta el día de hoy todavía se vive eh, creyendo en aquellas cosas. Lo siguiente, el clero, ¿no? Este papa también reformó el clero y quebrantó la compra de la simonía, porque en aquel tiempo la gente compraba puestos en la iglesia porque querían ellos tener poder, pero este papa se cuidaba de no darle tanto poder a la gente y quebrantó aquello de la venta, la compra y venta de puestos. Además de eso, dice la iglesia libertada del Estado. Este papa también libertó a la iglesia del dominio que el Estado tenía sobre ella y afirmó que las acusaciones a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, a todos ellos debían de ser juzgadas en cortes eclesiásticas. No sé si usted ha notado que aún en la actualidad se han sorprendido y ha sido cosas que se han dado a conocer en todo el mundo cuando algún sacerdote aparece que ha violado a niños, que ha cometido cosas bochornosas, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Aún en la actualidad, aún en la actualidad, ellos son llevados a cortes eclesiásticas. A ellos en la mayoría de los países todavía, ellos no son juzgados por una corte como debería de ser a cualquier violador, a cualquier persona que comete una falta de estas. Ellos dicen, a ellos los juzgamos nosotros. Y es así que el sacerdote sale de este lugar y muchas veces ha parecido que es por otra parte, en otro país, en otro lugar lejos, continúa ejerciendo el cargo y esa fue la justicia que ellos hicieron, sencillamente desaparecerlo del lugar y ponerlo en otro, pero no pudo ser sometido a que rinda cuentas a la justicia, ¿no? Eh, la Iglesia Suprema, ¿no? Eh, Esto indica sobre la supremacía
de la iglesia en el Estado. La iglesia tenía un poder muy alto, muy alto. Como lo dije al principio, los reyes inclusive muchas veces no iban ni siquiera a pedir oración. Lo que iban a pedir es apoyo de los papas. Y ya lo vamos a ver más adelante en lo que son las cruzadas, ¿no? Lo siguiente, el gobierno de Inocencio III, desde el 1198 hasta el 1216 después de Cristo. Sus afirmaciones. Este hombre de la misma manera afirmó que era el sucesor de San Pedro y él ahora dijo algo dentro de sus afirmaciones, algo que quedó grabado a sí mismo para la historia. Él dijo que el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Escuche bien. Y él dice que el sucesor de San Pedro, o sea, el Papa, cualquiera que sea, es inferior a Dios, pero es superior a todos los hombres. Él es juez de todos y nadie le juzga a él. Eh, este fue un hombre que quitó y puso también a reyes a su conveniencia. Como él quiso hacerlo, él lo hizo con los reyes en aquel tiempo, porque la iglesia tuvo tanta autoridad, tuvo tanto poder que le cedió el Estado mismo, que tuvo esa libertad de poner, tanto como el rey francés, como el rey inglés, fueron reyes que se sometieron a él, inclusive, y estaban, en otras palabras, bajo sus órdenes. Como les dije yo, imagínense si un papa en aquel tiempo excomulgaba a un rey y decía, este ya no será considerado como un cristiano. Recuerden que la herejía para este tiempo también era castigada. Entonces, si eres considerado como un hereje, puede ser hasta juzgado para ser llevado también a la muerte. Por herejía, sí se podía ir a la muerte en aquel tiempo. Y fueron muchos cristianos que habían verdaderos en aquel tiempo ahora perseguidos por la iglesia porque ellos estaban denunciando todas estas cosas que estaban ocurriendo en el cristianismo y fueron llevados a la horca, fueron llevados a la hoguera y de diferentes maneras, algunos hasta desaparecieron, inclusive otros fueron torturados también, porque ahora su principal perseguidor ya no era el imperio, ahora era la iglesia misma. Por eso los reyes tenían inclusive que someterse también de alguna forma a los papas en aquel tiempo. Lo tercero es su periodo de decadencia. Bonifacio VIII fue de la misma manera eh, un, un papa que tuvo mucha autoridad sobre el gobierno. Mientras Europa salía, digamos, de esa sombra de la Edad Media y la lealtad nacional competía con la eclesiástica, fue cuando empezó esa decadencia, cuando habían muchas personas que estaban cuestionando que la iglesia tenga tanto poder que todo tenga que pasar por el filtro de la iglesia. Es allí donde empezó un periodo de decadencia y es de lo que también vamos a hablar en esta tarde preciosa. Bonifacio octavo le prohibió al rey, al emperador, en aquel tiempo, el emperador Eduardo I, que decrete, por ejemplo, impuestos hacia las propiedades de la iglesia. La iglesia, pues, ya por medio de los fraudes píos y todas estas cosas, había obtenido mucho terreno, había alcanzado mucho dinero, muchos tesoros, poseía la iglesia. Y este Papa Bonifacio le prohibió al rey que decrete impuestos sobre las propiedades de la iglesia y las entradas de los tesoros de los tesoros sacerdotales en aquel tiempo, ¿no? Es aquí donde ocurre un gran problema.
y a esto se le llama la cautividad babilónica, ya que la sede que estaba en Roma ahora fue movida hacia Aviñón y allá se quedó por casi 70 años. Se fue para allá, hacia otro lugar, hacia Aviñón, porque en Roma ya no se sentía tan seguro el Papa, no se sentía tan seguro. Hubieron papas que fueron eh, ejecutados o mandados a matar por los emperadores de aquel tiempo. Entonces el Papa ya no se sentía tan seguro allí y movió la sede, este Papa movió la sede de Roma a otro lugar llamado Aviñón. Entonces allí, la sede estuvo allí por alrededor de unos 70 años. Alrededor de unos 70 años estuvo la sede allí. Entonces, como había empezado esto en Roma y era el mismo Papa de Roma el que ahora se fue a Aviñón, empezaron a reclamar y queremos que el Papa vuelva, porque recuerden, el cristianismo había tenido un gran impacto y la gente había escuchado la fe de esa forma y dependía tanto de que el Papa esté allí para que puedan haber un poco más de, de justicia en cierta forma, ¿no? En cierta forma, estando el Papa, se sentían más protegidos de que el imperio no le haga otras injusticias a ellos. Entonces, querían que el Papa vuelva. El Papa no quiso volver. Entonces, acá ordenaron a otro Papa. Ya no había un solo Papa. Ahora había un Papa en Roma y ahora había un Papa en Aviñón. Ahora habían entonces dos papas. ¿Qué ocurrió? Que entonces al haber dos papas hubo un conflicto y este conflicto los llevó a un concilio, al concilio de Constanza. En el concilio de Constanza se dijo pues que se llamó a que vayan los dos papas, vaya tanto el papa de Aviñón como vaya el papa de Roma al concilio para pues poder elegir a uno de los dos que quede al frente de todo y expliquen el por qué habían ocurrido todas estas cosas, pero ninguno de ellos fue. Ellos dijeron que ellos no tenían que rendirle cuenta a nadie y que ellos tenían supremacía. Ellos tenían el derecho legal de estar en donde estaban y que el equivocado era el de Roma, el otro decía, no, el equivocado es el de Aviñón. Entonces, en ese concilio, como no llegaron ninguno de ellos dos, lo que se hizo es que se eligió a otro papa. Y la historia ahora nos dice que ya el problema no eran dos papas, ahora son tres. Ahora habían tres papas. En Constanza se elige un tercer papa. Tuvo que pasar un largo periodo de tiempo para que esperar prácticamente que el Papa de Roma muera, que el Papa de Aviñón muera y poder eh, volver al orden, porque ya está el imperio decía, no puede ser posible que esto esté ocurriendo, ¿qué es lo que ocurre? Esto no puede pasar, esto no puede ser así. No podemos ahora llegar inclusive a tener tres papas. Hay que poner orden en estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Cuáles son los intereses? Entonces allí, ya cuando ellos murieron, pues ya se eligió a un solo papa de nuevo para poder volver a restituir eh, el orden. Ahora bien, eh, la iglesia era la única institución de la Edad Media que superaba las fronteras nacionales y estaba en todos los países y regiones de Europa. Su influencia no se limitó solo a planos religiosos, sino que se extendía también al orden político, económico, social y cultural. La iglesia tenía prácticamente todos los poderes, influía sobre todos aquellos poderes, tanto político como económico, como social y como cultural. Eh, el influjo de la iglesia pudo observarse, por ejemplo, en la importancia del templo en la vida aldeana, alrededor del cual giraba la vida social y cultural durante la Edad Media. Los papas y los obispos, es decir, la jerarquía de la iglesia, intervenía en los asuntos de los estados cristianos y servían de mediadores y jueces en la disputa de los señores. El poder económico de la iglesia fue enorme, especialmente porque gran cantidad de tierras estaban en
en manos del monasterio, conventos y catedrales. La iglesia también cobraba un tributo llamado diezmo, que era lo que los campesinos tenían que ceder a su parroquia. Entonces, así vemos como el poder de la iglesia llegó a ser mayor, porque lo que la gente pagaba en impuestos era muy inferior a lo que tenían que representar a la iglesia en sus diezmos, en sus diezmos. Y la gente, inclusive, muchas veces evadían los impuestos, pero lo que no podían evadir es a la iglesia. Lo que no podían evadir es a la iglesia. Y los dirigentes de la iglesia en aquel tiempo, gente que ya había perdido el espíritu y el fervor por buscar a Dios y por adorar a Dios, se interesaban es en eso, en que la gente lleve su dinero constantemente a la iglesia. Es así como luego ya nacieron las indulgencias y todas esas cosas, que ya vamos a hablarlo. Sin embargo, eh, otro acontecimiento importante que ocurre en este tiempo de la Edad Media era que tenía que decidirse ahora si los países de Medio Oriente iban a ser musulmanes o cristianos. ¿Qué iba a pasar? Este es un problema que viene desde Abraham. Él es el culpable. El culpable aquí es Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que le iba a dar descendencia. Abraham se apresura porque él ya estaba viejo, su esposa vieja, y pues, ¿cómo vamos a tener hijos ya a estas alturas de nuestras vidas? Entonces, él tiene un hijo con la esclava de su esposa, Ismael. De aquí salieron los ismaelitas, que hasta la actualidad es de donde descienden los árabes. Ellos creen en Dios, ellos creen en los profetas, ellos creen en el Antiguo Testamento, tienen a Jesús inclusive como un profeta, pero tienen a un profeta superior, inclusive al mismo Jesús. Entonces, ahora eh, empieza esto. Hay que decidir qué va a pasar con los países del Medio Oriente. ¿En qué se van a convertir ellos? ¿En musulmanes o se van a convertir en árabes? ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Porque hay un gran movimiento por ese lado, por el lado del oriente. Te recuerde que allá en el oriente es donde estaba el grupo de cristianos ortodoxos, donde el líder no se llama papa, sino que se llama patriarca. Allá el cristianismo ortodoxo, el que se alejó, sí, de la idolatría, se alejó de la adoración a los santos y todas estas cosas, ellos se fueron para allá, para el oriente. Pero está surgiendo un movimiento, el movimiento musulmán, que ahora va a tratar de gobernar también sobre ellos mismos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? El cristianismo podría desaparecer de ese lado, ya que el movimiento musulmán arrebató provincias enteras, provincia tras provincia, lugares tras lugares, e inclusive estaba amenazando este movimiento musulmán que empezó a crecer tan rápido, empezó a crecer de una manera sobrenatural que está amenazando inclusive con el poder conquistar a Europa. Este movimiento eh, trajo a la iglesia oriental algo muy semejante a la esclavitud, lo llevó hacia esa línea en realidad y amenazaba con poder conquistar, ya salirse, no que conformarse con esa parte, la parte de Oriente, que estamos hablando al hablar de Oriente, estamos hablando de todos estos pueblos judíos de allá donde estaban los hermanos de Jerusalén, de Palestina, de todas estas tierras, ¿no? Todas estas tierras donde se fueron la iglesia cuando se dividió entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente, digamos, Europa, y la iglesia de Occidente es Europa y la iglesia de Oriente es esta parte de acá, la de Israel, digámoslo así, para poderlo entender mejor. Entonces el movimiento musulmán ahora llegó inclusive a esclavizar a muchos cristianos en este lugar.
Cabe recalcar algo. En la actualidad, el movimiento musulmán tiene más de 2.000 millones de seguidores. Es un movimiento que ha crecido enormemente en los últimos, desde hace mucho tiempo y en los últimos años se han extendido, porque hay musulmanes que ahora ya no se quedaron solamente en Oriente, ahora han venido a trabajar a América, a los Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos está siendo atacado grandemente por los musulmanes y su ataque no es con guerras, no es con nada de estas cosas. Su ataque es con su filosofía, es con su pensamiento y están convirtiendo a muchísimas personas hacia este pensamiento, hacia el Islam. Lo están convirtiendo hacia su religión, el Islam. La gente está creyendo muchísimo en esto y tanto para que tengan más de 2.000 millones de seguidores. La segunda religión más grande en el mundo es el cristianismo, el cual tiene 2.500 millones de seguidores. Entonces, mire, lo que nos está diferenciando en la actualidad son solamente 500 millones aproximadamente, lo que se sabe en cifras, ¿no? De religión y cómo ha crecido la religión musulmana. Ahora bien, cuando hablamos de cristianismo, no estamos hablando de evangélicos, no estamos hablando estamos hablando de creyentes en Cristo. Y aquí en este sentido, nos diferencian nuestras doctrinas y por eso estudiamos sectas y sabemos los problemas que tienen las sectas doctrinales, muchos problemas doctrinales que tienen, ¿no? Pero se considera como cristianos o personas dentro del cristianismo a todos los que tienen como líder a Cristo. Entonces aquí entran testigos de Jehová, entran mormones, entran adventistas, entran los católicos mismos, entran eh, los del séptimo día, ya dije, ¿no? Y así, montones de religiones que están a nuestro alrededor, que creen en Cristo aunque no lo profesan como debe de ser, aunque están errados en realidad. Pero imagínese, ahora saque usted el porcentaje. ¿Cuántos cristianos evangélicos habemos? Porque eh, es una realidad y tenemos que tener la madurez nosotros para aceptar esto. Cristiano es el que cree en Cristo. El vivir para Cristo es otra cosa. Nosotros vivimos para Cristo. Por eso, en este caso, nosotros nos consideramos como cristianos evangélicos. Los de allá se consideran como cristianos católicos. Los de allá se consideran como cristianos testigos de Jehová. Y así, el gobierno inclusive considera como cristiano a todo, se considera, perdón, a nuestro país, Ecuador, se lo considera como un país cristiano, porque en su mayoría el país, por muchas religiones que tengan, creen en Cristo, creen en Cristo. Entonces, ¿estamos claros aquí? Hasta aquí estamos claros. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o alguna objeción, por favor, levante su mano y le doy eh, paso para que pueda expresar si es que algo no entendió de lo que le estoy diciendo ahora. ¿Estamos claros entonces? Sí, o aquí hay dos opciones. O me entendieron todo, o no me entendieron nada. Amén. Entonces, bien, seguimos entonces. No, ¿de dónde surge este movimiento musulmán? Un hombre llamado Mahoma nace aproximadamente en el año 570 después de Cristo en la Meca Arabia. Eh, este es, digamos, un país, ¿no? De allá, de entre los árabes. Aproximadamente a los 40 años, este hombre inicia su carrera, podríamos decirlo así, como profeta. Pero aparte de eso, este hombre también era un guerrero. Este hombre dice que él tuvo un encuentro con el ángel Gabriel. Y es allí donde este ángel le entrega una escritura
la cual ellos la tienen como sagrada, la cual es el Corán. El Corán. Entonces, el ángel Gabriel se le presenta a este hombre, le enseña el Corán y a partir de allí, él ahora empieza a enseñárselo a otras personas, gana seguidores. Pero además de ser el profeta, también era un guerrero. Digamos que era alguien que se llegó a convertir inclusive en un general. Entonces, tenía a un ejército a su mando. Y ahora a este ejército le enseñó el Islam. Y ahora las guerras que iban a empezar a pelear ya no iban a ser por territorios. Las guerras iban a ser por causa de su fe. El Corán enseña que toda persona que no crea en esto, en el Corán, en él, el Corán enseña que es una persona que está desechada. Es una persona que está desechada, que no, ellos creen en el infierno. Ellos sí creen en el infierno. Y es por eso que ellos tienen que, o bien, convertir a los otros hacia esta religión musulmán, o bien la convierten hacia este, o bien no son dignos y como son opositores, deben de ser eliminados. El Corán muestra a Dios como Alá, pero no lo muestra a Dios como el Dios del pacto y las misericordias. Lo muestra a Dios como un Dios que castiga a los rebeldes, como un Dios que tiene que someter a los demás a su pensamiento para que estos puedan llegar a Él. Lo muestra como un Dios de guerra, como un Dios que va por allí obligando al que no cree en él a que le crea. Y si no, pues tiene que ser eliminado. Y los musulmanes tienen esa misión. La misión de ellos ahora entonces es esa, es la de convertir a otros hacia a Alá, o si no, ellos igual van a ser eliminados. Entonces, si te elimina Dios, te elimino yo, no hay problema, lo mismo es. Además de eso, toda persona, toda persona que ellos conviertan, o si es que inclusive ellos, eh, hay personas que rehúsan o se burlan inclusive del islamismo, si se burlan del Islam y ellos mueren llevándolo a ellos a la muerte, esa persona va a tener una gran recompensa en el cielo. Esa persona automáticamente moriste aquí y despertaste en el cielo. Y no solo despiertas en el cielo, ahora en el cielo te va a esperar terrible, una recompensa terrible porque vas a estar lleno de posesiones y vas a tener muchísimas mujeres. Eso es lo que enseña el, el Corán. Ahora creo que nosotros podemos entender un poco más por qué esta gente piensa y actúa en la forma que actúan. Ellos lo están haciendo por la fe. Ellos lo están haciendo por, por la fe, ¿no? Entonces, es así, el islamismo progresó de esta manera, sometiendo a las personas. La, la palabra Islam significa sumisión y el musulmán significa el que somete. Entonces, el Islam es una religión que tiene una ideología en realidad bastante bárbara. Dentro de la investigación que hicieron ustedes esta semana, les hablé acerca de los sarracenos, porque en aquel tiempo eran conocidos inclusive como los sarracenos, personas de esta parte. Eran árabes que estaban allá en el oriente y que ahora ellos se convertirían también en los principales enemigos del cristianismo. Para eh, el Islam, su fe árabe, ellos creen en Dios, pero Dios es un Dios de sumisión.
Dios es un Dios al cual tienes que hacer las cosas como Él las dice de esa forma y si no, tienes que morir. Y ellos se encargan de llevar a cabo esa obra del Señor. Ellos creen en Dios, creen en Cristo como un profeta, pero para ellos su último profeta es Mahoma, el que les trajo esta última revelación. Imagínense que para cuando Mahoma murió, la cantidad de personas que habían ya creído en el Islam era era algo que había sobrepasado la cantidad que cuando él los convirtió hacia el islamismo. Y ahora todas estas personas andaban con esa mentalidad de sometieron a griegos, asiáticos inclusive. El Islam se extendió hacia toda esa parte. El carácter de esta religión musulmana es muy agresivo desde esa forma, ¿no? Tanto así que si ellos tienen que morir, ellos lo van a hacer, no lo van a pensar dos veces. Para ellos Jesucristo, si algo no pueden ellos aceptar, es que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Aceptan que Cristo nació por una virgen, eso sí, Él nació por una virgen, es un milagro que Dios, solamente Dios lo puede hacer, pero Él no es hijo de Dios. Si aquí le podremos ver algo bueno al mahometanismo, en primer lugar, su doctrina no es como la nuestra. Nosotros tenemos doctrinas, ¿no? Como es cristología, soteriología, bibliología, antropología, ¿cierto? Nosotros tenemos, eso es parte de nuestra doctrina. En otras palabras, la Biblia es nuestra principal expresión de fe. Cristo es Dios que vino a esta tierra. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como lo dice alguna secta por allí y, y por sobre todo, nosotros creemos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Ellos no tienen todo esto, no. Ellos sencillamente creen en Alá, tienen que orar al Corán, sí, tienen que orar, tienen que leer todos los días, ellos tienen que tener una forma de comunión, tienen que orar ellos 3 veces al día, a veces los cristianos ni para comer oran, 4 veces, perdón. Los musulmanes oran 4 veces al día. A veces los cristianos no quieren orar una hora. Los musulmanes oran de pie, luego se arrodillan, luego levantan sus manos al cielo, luego se vuelven a poner de pie, luego se vuelven a arrodillar, luego vuelven a levantar sus manos al cielo. Son sus formas de adoración. Ellos se oponen también a la idolatría, a la adoración de imágenes, rechazan mediación de sacerdotes. Para ellos no hay mediación de los santos como lo existe en el catolicismo. Se abstienen también ellos de bebidas alcohólicas. Algo bueno también de, de esta parte de Oriente que se extendió hacia todo el mundo es su literatura y su ciencia, sus conocimientos muy profundos. Por eso que los países, aunque imagínense, Irán, por ejemplo, no es un país tan grande, no es un país tan grande, pero la tecnología que tienen, los conocimientos que ellos tienen y la fe que ellos tienen, lo hacen peligrosos para todo el mundo. Los hacen a ellos, por eso es que a ellos no los puedes amenazar, que te voy a matar. A mí morir no me hace nada. A ellos morir no les hace ningún daño porque ellos saben que van a despertar, ellos entienden eso, que ellos mueres ahorita, pero vas a un lugar mejor todavía. Nosotros tenemos nuestra esperanza en el cielo también, partimos de aquí, pero para ellos la amenaza de la muerte por un gobierno, por un país, ellos no les hacen, al contrario, lánzanos bombas, haz lo que quieras, y nosotros vamos hasta el último, mientras haya uno vivo, ese uno va a seguir teniendo
la misma fe y va a luchar en contra de ustedes, ¿no? Entonces, si algo vino desde allá de ese lado es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el álgebra de Baldor, los problemas matemáticos que hoy en día son los más grandes y que la gente estudia tanto en los colegios y hasta en universidades. Todas estas cosas matemáticas provienen justamente de allá, de el Islam. El poder musulmán, sus aspectos desfavorables. Lo primero, la conversión por medio de las armas. Te conviertes o mueres. Es así de sencillo. Te conviertes o mueres. Si un hijo de ellos mismos, inclusive, se llegase a convertir al cristianismo, ellos pueden llegar en lo más bajito a, a votarlo. Tú ya no perteneces a esta familia, nunca más podrás volver a casa, vete a otro lugar, verás qué haces con tu vida. Eso es lo más bajito, eso es lo más bajito. Pero pueden llegar inclusive a mutilarlo y hasta matarlo. La religión secularizada. Ellos son la única religión, la única religión que tiene garantizada la salvación y la vida eterna. Su concepto de Dios, Dios es el Padre, sí, es el creador de todas las cosas. Su concepto de Cristo, Cristo no es el Hijo de Dios. Fue un profeta, tuvo señales, hizo muchas cosas, pero no es el Hijo de Dios. Y tenemos un profeta mayor a él, y ese es Mahoma, porque este profeta sí estuvo dispuesto a dar su vida. Este profeta convirtió al costo de su vida misma a otros hacia el Islam. Su revelación es una revelación dada directamente por Dios. Para ellos el Espíritu Santo es el ángel Gabriel, ¿no? Su concepto del cielo, el cielo es su premio por morir por causa del Islam, en donde ellos van a estar rodeados de mujeres. Por eso es que la mujer en el Islam eh, es muy degradada. Imagínense, una mujer en el Islam se puede casar desde los 8 hasta los 18 años, desde los 8 a los 18 años. Ellos inclusive pueden llegar hasta vender sus hijas, las venden a mejores postores. Un musulmán, si tiene dinero, puede tener muchas más mujeres. Con tal que tenga dinero, tenga las mujeres que quiera. La degradación de la mujer es algo fatal dentro del Islam. Y su impericia para gobernar es que ellos tratarán de hacer lo que sea y no se cansarán jamás de llevar su religión a todo lugar a donde ellos vayan. Ellos tienen que siempre estar arriba de todos los demás, siempre. Pasando de acá, de lo que es el surgimiento del poder musulmán, entramos ahora a lo que fue el Santo Imperio Romano, ¿no? Y esto pues ya lo vimos nosotros también en la clase pasada, pero es importante repasarlo porque para poder entender luego lo que van a hacer las cruzadas, tenemos que entender de cómo es que la iglesia llegó a tener tan buena relación con el imperio y cómo el imperio y la iglesia se fusionó prácticamente. Su fundador, Carlo Magno. Su imperio, el más grande de todo ese tiempo. Sus emperadores son los más reconocidos hasta el día de hoy en toda la historia. Si usted escucha solamente así nomás, Alejandro Magno, entonces usted ya sabe quién es Alejandro Magno, ¿no? Ya lo sabe porque fue uno de los emperadores y la palabra magno significa grande, es lo que significa esa palabra, la palabra magno, significa grande, expresa grandeza, ¿no? La relación entre los emperadores y los papas siempre estuvo muy unida porque los unos necesitaban de los otros. Sin embargo, llegó un momento en el que hubo decadencia y llegó hasta una caída del imperio. Eh, la separación de la iglesia de Roma y Grecia. ¿Por qué ocurrió
Esto, en primer lugar, por causas doctrinales, ¿no? El primer problema, que el mayor de los problemas, la adoración a las imágenes, la idolatría, ¿no? El que el gobierno ahora se introdujo tanto dentro de la iglesia que las costumbres de las personas que estaban en la nación, digámoslo así, ahora se hicieron también parte de las costumbres de la iglesia, las causas políticas. El poder siempre ha sido un gran problema, por sobre todo cuando las personas no han tenido la guía del Espíritu Santo. Usted no va a encontrar ese problema en Daniel, usted no va a encontrar ese problema en José, usted no va a encontrar ese problema en Nehemías, en Esdras, en Zorobabel, no va a encontrar usted esos problemas. ¿Por qué? Porque estas personas no querían poder para gobernar sobre otros. El poder que llegaron a obtener, lo llegaron a obtener fue para servir a los demás y para hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Y las afirmaciones de Roma. Roma se afirmó como la parte suprema de todo el mundo. Entonces, esas cosas hicieron que haya una separación entre la iglesia de Roma y la iglesia de Grecia. Y hubo esa división, ese cisma, como también se conoce. Se lo conoce como el gran cisma que ocurrió entre la iglesia y hubo esa división. Ahora, aquí entramos a una parte muy importante, como son las cruzadas, ¿no? En la Edad Media existe este periodo conocido como el periodo de las cruzadas, ¿no? Entonces, hubieron muy famosas cruzadas en aquel tiempo. En primer lugar, se les llama o se les denomina cruzadas por el ejército. El ejército se lo consideraba como los ejércitos de los cruzados. Entonces, eh, ¿por qué se los llamaban a ellos los cruzados? Porque estas guerras que ahora ellos iban a pelear eran guerras cristianas, eran guerras para que el cristianismo prevalezca. Recuerde que el poder musulmán creció mucho y empezó a apoderarse de un lugar, de un lugar, de un lugar y quería llegar a conquistar todo. Empezaron a aliarse con otros más, se convirtieron al Islam y ahora estos estaban creciendo muchísimo. Entonces, desde allí, de donde surgen estas cruzadas, porque fueron guerras en las cuales se cometieron actos terribles, también en nombre de Dios. Estas guerras eran en nombre del Señor. Usted ha visto a veces unas películas en las que los guerreros tienen sus trajes, ¿no? Con sus cosas aquí en la cabeza, pero acá y en sus escudos tienen una cruz. Esas guerras y esos guerreros eran conocidos como los cruzados. Y esas guerras eran también las llamadas cruzadas. Eh, eh, Llegó un momento en el, en el siglo, en el siglo cuarto en que el emperador Alejo le pidió al Papa que le ayude con guerreros para poder pelear estas batallas. ¿Qué hizo el Papa? ¿El Papa dónde va a sacar guerreros si él no tiene ejército? ¿Sabe qué hizo el Papa? Como el, esta parte de Occidente estaba cristianizada, el Papa lo que hizo es, bueno, necesitas guerreros, yo ejército no tengo, pero lo que voy a hacer es convencer al pueblo. ¿Sabe? Mandaron hombres, mandaron mujeres, mandaron a niños, inclusive, a que vayan a pelear estas guerras a, al oriente, a que vayan a pelear porque no podían perder sus tierras. Y además de eso, imagínense, el Papa convenció a los cristianos, no al ejército del emperador, convenció a los cristianos que si ellos morían por esta causa, de ir a pelear por causa de Cristo para que el cristianismo no desaparezca y prevalezcan los musulmanes,
ellos iban a entrar directamente al cielo. Usted no se imagina cuánta gente fue ignorantemente a pelear estas guerras y murieron, enfermaron, no tenían conocimientos de batalla, de pelea, no sabían usar ni siquiera las armas, no tenían conocimiento de supervivencia, campo abierto, tanto así que llegaron a cometer inclusive canibalismo. Otros enfermaron y murieron en aquel tiempo. Y ocurrió todo esto, ¿por qué? Ocurrió por causa de Cristo, de esa forma. Ahora bien, como esta parte de Oriente estaba prácticamente en, en peligro de desaparecer, mandó a pedirle ayuda a los cristianos de Occidente. Y es así como los cristianos de Occidente ahora absorbieron y tomaron poder sobre ellos y supremacía sobre ellos ahora, porque le iban a ir a ayudar a pelear tanto. Mire, eso es algo que habían anhelado tanto los papas en Occidente y se dio ahora por medio de esto, de las guerras, porque querían libertar Tierra Santa, en este caso Jerusalén y todos sus confines, sus alrededores, del dominio musulmán. Y es así, por esta razón, que suceden las cruzadas, ¿no? Es por esta razón que suceden las cruzadas. La primera cruzada es la que convocó el Papa Urbano II en este año, en el año 1095. El Papa eh, Urbano II convocó a esta multitud de caballeros y ellos tomaron la cruz como insignia y se prepararon para ir contra los musulmanes, que eran conocidos en aquel tiempo como los sarracenos, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Y fueron ellos allá contra ellos a pelear y es así que hasta se llegó a hacer un concilio para establecer quién iba a participar en esta batalla para libertar a Jerusalén, sencillamente por piedad y no por interés de honor, no por interés de riqueza. A pesar de que ya el Papa, en este tiempo urbano, él les había dicho, ustedes no solamente tienen el cielo garantizado, sino que lo que traigan, eso será para ustedes. Si ustedes conquistan un territorio y allí hay tesoros, todo eso será para ustedes, nada más. Y a esa primera cruzada se le denominó la cruzada de los pobres, la cruzada de los pobres. Hubo un monje que se llamaba Pedro el Ermitaño. Este hombre convocó a multitud de gente. Se dice que fueron aproximadamente como unas 40.000 personas y se dirigieron hacia allá, hacia Jerusalén, esperando una ayuda milagrosa. Él les dijo que iban a pelear una guerra en nombre de Dios y que iban a ver la mano de Dios a favor de ellos. Pero era gente que no tenía conocimiento de guerra, no sabía nada de aquello y lo que se convirtió eso fue en una de las masacres más grandes. En esta primera cruzada se dice que perdieron de guerreros más de 275.000 hombres. Los mejores guerreros de Europa murieron allí. Los mejores guerreros de Europa murieron allí en ese lugar, conducida por, por este hombre. Y después de luchar y de tener algunos contratiempos, tuvieron un éxito, pero que no duró tanto tiempo, ¿no? No duró tanto tiempo y luego tuvo que venir una segunda, una segunda cruzada. Y es allí donde viene esta segunda cruzada, eh, fue por Luis VII, Conrado III, ¿no? Se convocó tras la noticia ahora esta cruzada de que los sarracenos estaban
conquistando las provincias que estaban cerca de Jerusalén y estaban amenazando a la ciudad misma, inclusive. Eh, y entonces ellos llevaron a un gran ejército para socorrer esos lugares santos y para poder libertarlos, pero la historia continuó siendo la misma. La verdad es que los cristianos sufrieron, lo que más sufrieron es derrota. Trataron de recuperar esos territorios perdidos. Por eso es que, mire, aquí hago un paréntesis y existe esta guerra entre Israel y los países árabes, ¿no? Existe esta guerra. ¿Por qué? Porque hubieron momentos dentro de la historia en que los países árabes conquistaron Jerusalén, conquistaron, la dominaron, fueron parte de ella, pero luego le fue quitada por medio de estas guerras, las guerras de los cruzados, por Federipe, perdón, por Federico, por Felipe y Ricardo, eh, ellos lograron recuperar las tierras sagradas, como se les conocía en aquel tiempo, pero pasaba el tiempo y ellos luego volvían a reconquistarla. Por eso existen hoy en día estas guerras que digamos que no paran, no paran. Por ejemplo, la cuarta guerra que fue en el 1200 y fue conocida esta cuarta como la Cruzada Torcida. Esa fue un fracaso tremendo porque perjudicó muchísimo a la iglesia cristiana. Los cruzados, en aquel tiempo, los guerreros, digamos así, del ejército occidental, dejaron de lado la misión de reconquistar Jerusalén y, y ya no pudieron seguir luchando contra los sarracenos. Y lo que hicieron fue invadir Constantinopla. En otras palabras, en vez de ir a pelear por los hermanos, los que estaban en Constantinopla, lo que hicieron es irse contra de ellos y ahora les invadieron la ciudad, la capturaron, la saquearon y ahora ellos establecieron un gobierno allí en Oriente. Ese gobierno duró como unos 50 años, más o menos, imagínense. Iban por defenderlos a ellos, iban por defender a ellos, a los hermanos que estaban en Constantinopla, a los cristianos que estaban en ese lugar, y resulta ahora que ellos más vale al ver todo lo que estaba pasando, mejor los invadieron, los mataron, les quitaron lo que había allí y ellos establecieron allí ahora el imperio romano en ese lugar, ¿no? Entonces, son cosas que empezaron a ocurrir en aquel tiempo y los reyes tenían que intervenir en estas cosas, ¿no? Ahora bien, los cristianos lo que tenían que hacer era buscar la manera de sobrevivir. Imagínense cómo sobrevivir si ahora los que venían a pelear por ti terminaron peleando contra ti. Se dice que llegó un momento en que los cristianos dijeron, mejor nos hubiéramos quedado con los musulmanes, nos hubiéramos convertido mejor al Islam y de esa forma nosotros no hubiéramos perdido tanto. Y así las cruzadas, en realidad, cada una de las cruzadas tiene una historia de desastre. Tiene una historia de desastre porque a pesar de que eh, hubieron momentos de victoria, de gloria, digámoslo así, no duraba. Por ejemplo, la última cruzada, la octava, fue otro fracaso. Trataron de reconquistar nuevamente Jerusalén del poder de los musulmanes y pues eh, lo que hicieron es fracasar en libertar la Tierra Santa del dominio de ellos y regresar enfermos, regresar llevando pestes, inclusive este rey Federico, este rey Federico, inclusive cuando llegaron los cruzados, aunque no habían conquistado todo como hubieran querido, ellos fueron a buscar su paga
Y se dice de este rey Federico que se alió con el Papa y los acusaron a ellos de haber cometido sacrilegio durante las guerras, de haber blasfemado contra el nombre de Dios. Y sabe, a estos hombres que habían peleado por ellos, como no tenía cómo pagarles, no tenía cómo pagarles, ahora los que habían regresado de allá, lo que hicieron fue acusarlos de herejes y los mandaron a matar. Los mandaron a matar a todos y a cada uno de ellos. Hubo una cruzada, inclusive que se llamó la Cruzada de los Niños. Se tomaron de este texto bíblico que dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces yo no sé de dónde le salió la inteligencia a esta gente, ese pensamiento, para decir, si llevamos niños, ellos no se van a levantar contra ellos. Y lo mandaron niños, mandaron jovencitos. ¿Cuál fue el resultado? Otro desastre. Los niños que no murieron fueron esclavizados allá, fueron abusados allá y imagínense, sus padres mismos los mandaron, dijeron, vayan ustedes van a traer libertad al imperio. Y los mandaron muy confiados. La gente creía en la orden de, del Papa y de los obispos que en aquel tiempo ya de Dios prácticamente no tenían temor, ni mucho menos tenían visión, pero creían tan ciegamente en aquellas cosas que mandaron hasta sus propios hijos y sus hijos murieron en ese lugar. De allí cuando vinieron hubo una peste, inclusive, que invadió toda Europa. Todavía se habla acerca de aquello, de la peste negra. Y sabe, los de acá, de Occidente, se levantaron contra los cristianos que estaban allá, los cristianos judíos en Jerusalén, porque dijeron, esta gente tiene pacto con el diablo porque ellos no se enferman. Ellos no se enferman y acá esta peste está matando a tantísima gente. Lo que ellos no entendían en aquel tiempo, y bueno, la superstición también les jugó en contra, porque los europeos eran muy supersticiosos y para ellos los gatos eran como una señal de mala suerte. En cambio, los cristianos judíos tenían gatos, tenían muchos gatos y usted sabe que donde hay gato casi no hay ratón. A veces, bueno, nosotros en nuestra casa porque tenemos un gato y a veces no se come a todos los ratones, ¿no? Pero allá había muchos gatos en Jerusalén. Y por eso es que la peste no llegó para allá, porque la peste había venido por medio de las ratas. Eran las ratas las que por medio de sus heces habían producido, bueno, no había el conocimiento que hay hoy en día, ¿no? Y la gente se contaminaba, se contaminaron los alimentos y todas estas cosas, y muchísima gente murió. En muchas cruzadas, si no me equivoco, fue en la sexta cruzada, vinieron con esta enfermedad de la disentería, la gente con diarrea, en otras palabras, con diarrea y muchísima gente murió y murió creyendo que peleaban en nombre de Dios. Pero esto fue muchas veces un negocio entre la iglesia y el Estado. Son las cosas que ocurrieron en este tiempo. En este tiempo se desarrolló también el monacato, las órdenes monásticas. Los monjes estaban eh, dirigidos por los papas. Las órdenes monásticas eran los benedictinos por Benedicto, los cistercienses, los franciscanos. Esta orden monástica de los franciscanos tiene un, una parte de la historia muy importante. Ellos creían que para poder heredar el reino de Dios, lo que ellos necesitaban ahora, ya que el sufrimiento no era lo que ellos habituaban, no era parte de su vida diaria, entonces ellos tenían que renunciar a sus bienes, a sus posesiones,
tenían que renunciar a sus herencias y uno de ellos fue Francisco, Francisco de Asís, ¿no? Y renunciaban a todo y se latillaban, se flagelaban ellos mismos para de esa manera ellos poderse sentir dignos de entrar al reino de los cielos. Se vestían con harapos, andaban por las calles y se volvió eso un movimiento que lo empezó este hombre llamado Francisco y luego lo continuó Domingo y se convirtió en el movimiento de los dominicos, que era lo mismo, establecer la pobreza como la mejor forma para poder entrar en el reino de los cielos, porque Jesús había dicho, de los pobres es el reino de Dios. Sus propósitos era establecer centros de paz entre las diversas guerras que había, hospitalidad, ayudar a los necesitados, mucha gente que quedó sin nada, perdió sus tierras, perdió todo por causa de las cruzadas, acudían hacia los monacatos para que pudiesen ayudarlos de alguna manera. Se dedicaban a la agricultura, a labrar la tierra, se dedicaban también a la educación. Ellos enseñaban las escrituras a las personas en las aldeas. Se dedicaban también a ir en misiones por diferentes partes a anunciar la palabra del Señor. Cabe recalcar que aunque nosotros estamos hablando prácticamente de todo lo que hasta el día de hoy todavía se conoce dentro de la Iglesia Católica, habían cristianos, habían cristianos que al tener una verdadera comunión con Dios, al estudiar las Sagradas Escrituras, ellos pudieron resurgir y entender las cosas e inclusive llegar a alejarse de estas cosas. Fueron monjes como Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje que primero enseñaba lo que le había sido ordenado enseñar, pero cuando él luego empieza a estudiar, se dice que él estudió la carta a los romanos y al estudiar la carta a los romanos entiende que la justificación es por fe y ve lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se están vendiendo indulgencias y todo eso para entrar al cielo. ¿Qué pasa? ¿A dónde, en qué momento nos desviamos así? ¿Cómo pudimos haber sido parte de todas estas cosas? Y es cuando viene el inicio. Ya habían habido otros momentos por otros hombres que la reforma ya se estaba eh, eh, promoviendo, porque querían que la iglesia vuelva a su sentido. Ese era lo que se quería en sus inicios. Lo que se quería era que la iglesia vuelva a tener la misma esencia, pero la iglesia se había corrompido tanto que ya no tenía eso. Aquí vemos sobre las órdenes mendicantes. Con el desarrollo comercial de las ciudades, se hicieron notorias las diferencias entre ricos y pobres. Apreciaron predicadores que exaltaron ante los humildes la pobreza y la renuncia de los bienes terrenales. De aquí surgieron las órdenes mendicantes, que predicaban mediante la palabra y el ejemplo. En el siglo octavo se fundaron las órdenes mendicantes de los franciscanos y las de los dominicos. La primera fue fundada por San Francisco de Asís y basaba su prédica en la pobreza voluntaria. El ejemplo lo dio el mismo Francisco, pues era hijo de un rico comerciante de la ciudad de Asís y a pesar de ello se desprendió de todas sus posesiones. La segunda orden fue la de Santo Domingo Guzmán y se dedicó al estudio. Su formación intelectual permitió a los dominicos combatir la herejía, convirtiéndose en los integrantes del Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora bien, eh, aquí casi me pasó esta parte, ¿no? Mire, mire a dónde llega la manipulación. Estos monjes que estaban separados, ellos estaban separados y se dedicaban a la meditación, pero mientras haya una influencia que te haga ver la mentira como una verdad, no serás más que un maniquí, no serás más que un hombre, una mujer, una persona manipulada y llevada por cualquier falso viento de doctrina porque no hay eh, esa visión para poder entender lo bueno y diferenciar lo bueno de lo malo. En este tiempo también hubo un gran auge de arte y literatura. Se crearon universidades, catedrales, hubo un gran despertar en la literatura y un gran despertar del arte. Es en este tiempo donde
aparecen grandes artistas como Miguel, por ejemplo. Se dice que uno de estos papas hizo que se pinten a cada uno de sus hijos, imagínense. Él dejó de lado todo lo que había impuesto Gregorio al principio de la orden del celibato y él lo dejó todo a un lado y tuvo no solamente uno, sino muchas mujeres y con ellas tuvo hijos, a los cuales amaba mucho. Y luego le pidió a uno de estos grandes pintores, reunió a muchos, y les pidió a estos grandes pintores que hicieran la cara de sus hijos, sea la de los santos que estaban dentro de la catedral de Roma. Y para la mujer que él más amaba, una de sus últimas concubinas, hizo que la ponga a ella como la cara de María, para poder recordarla todo el tiempo. Y es la que existe hasta el día de hoy. Las caras de esas personas son las caras de los hijos de este Papa Sergio, si no me equivoco. Fue él. No. La consolidación de poder de la iglesia, el poder alcanzado por la iglesia se debió también al fervor popular que envolvió a las clases más humildes y que fue demostrada la cruzada de Pedro del el Ermitaño, este hombre que le dije que por causa de la fe fue a predicar sermones apocalípticos, que era el fin del mundo. Él predicó que ahora el pueblo tenía que salir a pelear para ganar su salvación y la gente se fue, los pobres fueron a morir a la primera cruzada. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La veneración de la Virgen, a los santos y a las reliquias se difundió por toda la cristiandad. Por otro lado, se trataba de evitar que los fieles cayeran en herejías y doctrinas opuestas a los postulados de la iglesia. Y para lograrlo, ellos contaban con dos poderosas armas: la excomunión, que expulsaba de la iglesia a los infieles, y la Inquisición, que perseguía y enjuiciaba a los sospechosos de herejía. Mire, la iglesia ahora, teniendo todo este poder, al haberse aliado todavía mucho más con el gobierno por esta causa de las cruzadas, de las guerras, que fueron a pelear en nombre de Dios, pero fue la mayor ignorancia que cometieron dentro de la historia. eh, Al no querer apegarse a su sistema de doctrina y al rebelarse, digámoslo así, hombres como John Hus, como Juan Wycliffe, que también eran monjes, ellos, y al ellos entender la escritura y empezar a enseñar las cosas conforme a la escritura, tenían solamente dos opciones. La una era la excomunión. Ya no puedes predicar, ya no puedes predicar, ya no puedes tampoco venir a la iglesia, te vas hasta del pueblo. Tú ya no puedes seguirlo haciendo, porque si lo haces, te conviertes en un hereje. Entonces, por la buena, toma la excomunión, vete. Pero si se vuelve a saber que tú estás enseñando esas cosas contrarias a las que nosotros, las autoridades, enseñamos en la iglesia, pues serás condenado ahora a la Inquisición. Y la Inquisición perseguía y enjuiciaba a los sospechosos de herejía. Entonces, alguien que veía la palabra de Dios y empezaba a enseñarla o a cuestionar lo que estaban enseñando los párrocos, los sacerdotes, inclusive el Papa mismo, por medio de las indulgencias, que decía, tan pronto como caiga la moneda en el alfolí, inmediatamente saldrán tus familiares del purgatorio, algo que también dejó Gregorio. Entonces, ellos se levantaron en contra de eso, mucha gente se levantó en contra de eso y fueron excomulgados de la iglesia. Pero si ellos seguían enseñándole a otros, pues lo que les quedaba no era otra cosa más que la muerte. John Wycliffe fue una persona que predicó el evangelio, inclusive a caballo, iba por las aldeas predicando. Resulta que él muere y él no puede ser castigado ni juzgado como un hereje. ¿Sabe qué hizo el Papa? El Papa hizo que lo saquen de donde estaba muerto y lo vengan y, y lo sienten en una silla así muerto como estaba. Lo sienten en una silla porque te vamos a juzgar. Y entonces allí, sentado en la silla, le puso un obispo al lado
para que le diga, tú dijiste esto, sí, yo dije esto, el obispo tenía que decir, te juzgamos por esto, porque cometiste esto, y él tenía que reconocer que había hecho todo eso. Entonces ahora te excomulgamos de la iglesia. Y lo sacó, ya muerto, ¿qué culpa podía pagar? No, pero era la forma de hacer a la gente atemorizarse de, de que no podían levantarse en contra de ellos. Y resulta que la iglesia, que era la encargada de promover la paz, de hacer que la fe de los creyentes crezca, lo que hizo fue ahora, estos monjes también, a los monjes, utilizarlos para que ellos se encarguen ahora de lo que se denominaría la Santa Inquisición, que era perseguir y matar a los que se les llamaba a la iglesia, los llamaba como herejes. Y ellos desarrollaron métodos de tortura terribles para matar a las personas. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen cómo tienen a personas guindadas boca abajo, guindadas de sus brazos. Eran torturas para que ellos o rechacen aquellas cosas o mueran. Y ellos preferían no hacerlo, no hacerlo. Y algunos ni siquiera le daban la opción de volverse, de rechazar algo, sino que sencillamente para que los demás teman, ahora tú vas a morir y la gente va a saber cómo moriste. Había una tortura que era la de la bota. Se dice de esta tortura de la bota que tenía como unos clavos y martillaban los clavos que entraban dentro de esa bota, que traspasasen cada uno de los huesos de su pie, los huesos de su pierna, y de esta manera la persona tenía que morir desangrada y con un dolor tormentoso, tormentoso. De allí nació la decapitación, allí ellos, lo que había hecho en algún momento Roma en contra de los cristianos, ellos lo hicieron todavía mucho mayor. ¿Persiguiendo a quién? A los cristianos mismos. ¿Por qué ahora? No porque predicaban otra fe, sino que porque no predicaban como ellos querían que se predique, porque no hacían las cosas como ellos decían que debía de hacerse. Esta tortura, hubieron torturas inclusive como las de quemarlos, ahí quemaban a las brujas, algunos eran acusados inclusive. Eran acusados, sencillamente alguien quería hasta quedarse con sus posesiones y vinieron acusados, este es un hereje, está enseñando estas cosas y pues no había quien te defienda y al no haber quien te defienda, era llevado directamente. Venías y hasta manipulabas o pagabas a, a los cardenales para acusar a una persona y esa persona era condenada a la horca, a, a quemarse, a la rueda donde sus huesos eran quebrantados y situaciones tan terribles. Estas cosas, todas estas cosas, al igual que al principio con la iglesia primitiva, trajeron un despertar, también trajeron un nuevo despertar. Movimientos como de los albigenses en el 1170 después de Cristo, podríamos decir que eran cristianos reformados, cristianos que habían estado ocultos, podríamos decirlo así, ocultos, llevando su vida como deben de llevarla a un cristiano, buscando a Dios, hablándole a su familia, a los suyos. Ahora se volvió un movimiento que también luego fue perseguido por la iglesia, los albigenses, los valdesenses. Allí nos encontramos con un Juan Wycliffe, un Juan o John Hus, también que él fue condenado a la hoguera, también por predicar el Evangelio Santo. Mire, durante este tiempo, el cristianismo, lo vuelvo a repetir, era uno solo, era creer en Cristo. Pero el cristianismo al corromperse, y gracias le damos a Dios, porque en todas estas etapas, como ustedes lo han venido viendo en la historia, en las etapas anteriores, siempre hubieron hombres que despertaron a la codicia, a la ambición, despertaron a la idolatría, despertaron a las falsas doctrinas que se estaban propagando
y se opusieron a aquello. Eso hizo que siempre haya un remanente que luego tomaría fuerza y ahora abiertamente empezaría a moverse llevando este Evangelio Santo que hasta hoy en día nosotros tenemos. Es así como llegamos nosotros a, a tiempos en los cuales ya ahora el Evangelio fue un evangelio totalmente reformado, separado en su totalidad de lo que se quedó allá, el catolicismo, se separó en su totalidad. Anteriormente había estado allí algunos, sencillamente yo soy cristiano, nada más, soy cristiano, no comparto, era obligatorio el que tenía que llevar sus ofrendas, que tenía que llevar sus diezmos. Cuando se proclamaba año de jubileo, luego se hizo no solamente para los judíos, sino para el mundo entero, y todos tenían que llevar ofrendas, y ellos también participaban de todas aquellas cosas, pero siempre estuvieron separados, hasta que hubo un momento en el que el cristianismo se reformó en su totalidad, y es lo que vamos a ver nosotros en la siguiente clase que vamos a ver la próxima semana sobre la iglesia reformada. Amén. Hasta aquí